Bien, buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos al estudio del camino a Cristo, no sin antes encomendarnos al Señor, así que les pido el favor, nos unamos en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dirija en la lectura, en la meditación de este hermoso libro que Él nos dejó. Oremos. Alabado sea nuestro Padre Celestial, el Dios de los cielos, porque, oh Dios, tú eres grande, poderoso, tú eres perfecto, tú eres puro, tú eres santo, tú eres misericordioso, tú eres justo. Tú gobiernas cielo, tierra y mar con tu palabra, todo lo que hay en el reino de los cielos, todo lo creado por ti, por tu Hijo y por el Espíritu Santo. Porque tú eres el creador, tú eres el Altísimo, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, el Dios nuestro. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque no hay nadie como tú, oh Dios, el único Dios, el Dios verdadero. Jesucristo, nuestro amado Salvador, debemos pedirte, por favor, que nos acompañes en la lectura del libro El Camino a Cristo, el camino hacia ti, pidiéndote tu dirección, por favor, nos concedas discernimiento, atención, concentración. Pedimos por los hermanos que no han llegado para que se conecten, para que lleguen, para que participen. Jesucristo bendito, somos pecadores, no merecemos nada de estas hermosas palabras, Señor, pero tú nos has dado por amor, a través de tu sacrificio, la luz que emana de ti, Señor, la luz del Evangelio, expresada en tantos libros, en tantas figuras, en tantos símbolos que nos hablan de tu gran amor. Por favor, Señor bendito, pedimos el Espíritu Santo para nos sea concedido para recibir el mensaje. Y a los que hemos de participar, hemos de aportar, Señor, por favor, danos el Espíritu Santo para que ponga palabras en nuestra boca, palabras de vida para vida. Concédenos la atención, concédenos estar libres de influencias malignas. Te pedimos, por favor, protección, tu guarda, Señor. Que nuestra mente esté en en los negocios de nuestro Padre, Señor. Aquí estamos y tú eres nuestro instructor, Señor. Nuestro corazón se ha preparado para tus palabras, Señor. Pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el camino a Cristo, capítulo 8, ya terminando el capítulo 8. Y bueno, ha sido una gran bendición el poder recorrer cada párrafo, ¿no? Nos deja grandes enseñanzas, ya estamos como en la conclusión. Y a ver, para recordar el último párrafo que quedamos, que leímos, que discutimos, fue el de, a ver, cuadro un poco mejor esto, que habíamos mencionado que cuál era el discípulo que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, y ese era Juan. Y ahí lo leímos, que era el discípulo amado, ¿no? Es el discípulo amado. Pero él no siempre fue así, esa belleza de carácter, desde luego. Él era como uno de nosotros. Dice que no solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias, como nosotros. Pero ocurre un cambio. Dice que cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le humilló. Esa santa humillación. La fortaleza y la paciencia, dice el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día, como dice el himno, día en día, su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. Se olvidó de sí mismo. Su genio rencoroso y ambicioso se dio al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Y lo mejor de todo, aquí está la promesa. Tal es el seguro resultado de la unión con Cristo. Cuando Cristo mora en el corazón,
La naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Entonces, no hay otra consecuencia que en la unión con Cristo que lo acabamos de leer. Todo se transforma, nuestra misma naturaleza, la esencia de nosotros es totalmente transformada. Entonces, Juan, el que llegó a presentaba, a reflejar más plenamente la imagen del Salvador, era como uno de nosotros, con muchas deficiencias de carácter. Y qué lindo poder nosotros ser también, o mejor, se nos promete que si hemos de estar en ese grupo selecto, los 144,000, reflejaremos más plenamente la imagen del Salvador como ninguna otra generación lo vivió, aún más que Juan. O sea, es algo increíble y que usted y yo estamos invitados a vivir. Bueno, vamos a seguir entonces con este sentido. La hermana Juan aquí va a empezar a recorrer como las últimas, o la vivencia que tuvieron los apóstoles cuando se despidieron de su maestro. Entonces, bueno, saludamos a los que recién se conectan y si hay alguien, por favor, que nos ayude a leer que Cristo ascendió a los cielos, el sentido de su presencia. Permaneció con los que le seguían. Era, no le digo que era no, me faltan, si es como el internet allá, porque estoy era una aquí. presencia que habían dado, conversado y orado con ellos, que había dirigido a sus corazones palabras de esperanza y consuelo. Había sido llevado de su lado al cielo mientras les los comunicaba un mensaje de paz y los acentos de su voz. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los, los que llegaban todavía cuando una nube de ángeles le recibió. Había ascendido en forma humana y ellos sabían que estaba delante del trono de Dios como amigo y salvador suyo, que sus simpatías no habían cambiado y que seguía identificado con la humanidad doliente. Estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre preciosa. Estaba mostrándole sus manos y sus pies traspasados para recordar el precio que había pagado por sus redimidos. Sabían que había ascendido al cielo para prepararles lugar y que volvería para llevarlos consigo. Bueno, aunque físicamente Cristo ascendió a los cielos y se separó de sus discípulos, mm, el sentido de su presencia permaneció con los que le seguían, ¿no? Entonces, a través del Espíritu Santo es como Cristo pues se siente que está al lado de uno, ¿no? Cerca de uno, aunque físicamente él pues esté allí en el santuario, que tampoco es que sea tan lejos, ¿no? Pero eh, lo sentimos muy cerca de nosotros y esa es lo que experimentaron los discípulos. Recuerdan que ellos se entristecieron porque pues su maestro se iba, el Señor Jesús. Desde luego no, pues, no es lo mismo tenerlo presencialmente, ¿no? Pero eh, esa presencia a través del Espíritu Santo pues los llenó y vivían por esa fe y esa presencia santa que los acompañaban, ¿no? Y por fe miraban al Salvador en el trono como amigo, como Salvador. Y veía que pues hay algo que no había cambiado, era su simpatía, ¿no? Esa conexión de Jesús con el hombre es algo que permanece y que si seguimos en esa conexión, o sea, es un lazo muy fuerte que une a Dios con el hombre a través de Jesucristo. Y llega a él a ser como el puente, ¿no? Entre Dios y la humanidad. Bueno, no sé si alguien quiera aportar algo. Sí, me parece muy bonito que esa confianza, ¿no? Sabían que había ascendido al cielo para preparar lugar y que volvería por ellos, ¿no? Entonces esa confianza
que también el Señor quiere con nosotros, ¿no? En la hora que va a terminar, ahí, en la última frase, Sí, que sabían, o sea, tenían esa plena confianza. me llama la atención que sube en forma humana. O sea, él no quitó su naturaleza humana, ¿no? Porque, espera un momento, yo pronto lo pongo un poquito más para favorecer a los que de pronto están por celular. Em, sí, de pronto aquí se ve mejor, un poquito más grande. Sí, aquí Em, se- ok, entonces en forma humana, él no se quitó su naturaleza humana, ¿no? Bien hubiera podido decir, bueno, ya cumplí y me quito esta naturaleza. Esta naturaleza no es mía, sí, es una humillación tener la naturaleza humana para él siendo Dios, ¿no? Y el Espíritu de Profecía dice que para él es o sea, en su condición de Dios había sido ya una humillación muy grande el tomar esta naturaleza humana. Dice que si aún hubiese tomado la naturaleza humana de Adán antes del pecado, que no fue así, pero si aún lo hubiera tomado, dice el Espíritu de Profecía, eso ya habría sido una gran humillación para él como Dios. Y entonces, ¿qué será ahora tomar la naturaleza caída con todas la línea genética y herencia dañadas por tantos siglos de pecado? Peor humillación, pero lo más hermoso es que no se la quita. Ascendió en forma humana y allá sigue siendo Dios 100%, pero con la naturaleza humana ya glorificada. Está en el estado en el que Dios nos quiere llevar. Entonces ese lazo, digamos, de ser humano todavía sigue intacto, no se ha roto. Lo que pasa es que ya es glorificado, obviamente, pero esa naturaleza, digamos, no se la quitó. No sé qué opinan, si hay algún aporte. Maravilloso Salvador. Bueno, vamos. Era como, Ujú. era también como un ejemplo o hacerles ver a los discípulos que así iban a ascender en forma humana, ¿no? De pronto, eh, ¿qué? Pues, como Él estuvo acá en la tierra y estuvo redimiéndonos, entonces pues Él tenía que subir así en forma humana tal como había estado acá, pero con su parte divina. Era, o sea, como para acabar ese pacto que había hecho con su padre, tenía que ir allá a ser entronizada. Y también lo veo como, como que estaba representando que así los que serán salvos irán a subir en forma humana también, pero al mismo tiempo con el carácter de Cristo. Se me ocurre, ¿no? No sé si, Sí, eh, claro. sí, ¿no es cierto? Pues, y además también les estaba, era parte de la enseñanza que les estaba dando a los discípulos, porque él descendió, pero volvió, ¿cierto? Con ellos, y fue cuando estuvo los 40 días y después sí, ahí sí va del todo, ¿no? Se va del Ujú. todo, así fue. Entonces, pues como, sí, tocaba así todavía con la parte humana porque iba a regresar. También lo veo también por ese lado. Sí, y aun cuando vuelva el Señor Jesús, dice que va a mostrar sus heridas en sus manos. O sea, va a seguir con esa naturaleza. ¿Sí? Para Está que, con- Mm, sí, para que la gente que quedemos nos convenzamos de que mire, así fue y él es, ¿cierto? sí, el mismo. Bueno, sigamos esta narración. ¿Alguien quisiera leer? Yo, Sigue, hermana Carolina. al congregarse después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia se postraron en oración repitiendo toda la promesa. Todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo.
extendieron cada vez más alto la mano de la fe, presentando este poderoso argumento. Cristo Jesús es el que murió, más aún el que fue levantado entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, la misma fe de ellos, la misma fe nuestra, ¿no? Ellos ya sabían que Él se iba a interceder, miren, interesante. Apenas fue levantado de los muertos. Entonces, hay que recordar que el sacrificio de Cristo, pues, es un paso trascendental en el plan de salvación, pero no es el único importante. Dice la hermana White que tanto la intercesión de Jesús en el santuario como la muerte y resurrección de Cristo son igualmente importantes. Y ambos deben ser, digamos, es la obra completa del Señor Jesucristo. Eh, Eso no, digamos que hay una gran diferencia porque muchos no conocen que Jesús ejerce un ministerio en el santuario y que, o sea, en la cruz no se completó todo el plan de salvación. No, no llegó hasta ahí, sino que seguía otra fase y esa es la que muchos no reconocen o no saben, ¿no? En su momento, pues Dios se encargará de hacérsela saber. Bueno, sigamos cómo estaba en el Pentecostés. Está hablando del Pentecostés, ¿no? Cuando los discípulos estaban juntos, unánimes. Eh, Perdón, cuando después de los 40 días es que estaban juntos, unánimes, ¿sí? Y claro, ese era Pentecostés. Y después vieron ascender al Señor en los cielos. Entonces, está narrando aquí la experiencia de ellos con Jesús. Aun cuando se fue, siguió siendo muy estrecho. Otro más. ¿Quién quiere leer? Yo, A ver. Sí. el día del Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecía de tal manera por medio de ellos que los hombres al mirarlos se maravillaban y al fin los reconocían, que eran los que habían estado con Jesús. Después de que Cristo asciende, entonces la experiencia que viven ellos es la la del Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Y en la fecha del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, ¿no? Pentecostés son 50 días después de las primicias. Llega el Espíritu Santo, el Consolador. Y esa es una experiencia que también nosotros estamos llamados a vivir porque es esa lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no? Que representa el Consolador, el Espíritu Santo. Y así como ellos la vivieron, eh, era una forma en que Cristo iba a morar. Dice acá, ya no por partes o ya no a veces, sino continuamente en el corazón de sus hijos. Continuamente. Y además, si ya tenían una unión con Jesús, dice acá que su unión con ellos sería más estrecha. ¿Mm? O sea, nosotros ahorita podemos decir, tenemos una unión con Jesús ya. ¿Sí? Pero es que cuando venga el Espíritu Santo va a ser una unión más estrecha aún. Eso es una experiencia que va creciendo, ¿no? Como cuando vas conociendo a alguien y ese vínculo se va haciendo más estrecho. Los que están casados se acuerdan cuando su esposo o su esposa estaban conociéndose, ¿no? O eran amigos. Cómo esa cercanía se va haciendo más fuerte. Se va creando un lazo más fuerte, ¿no? Por el solo hecho de, digamos, de tener
una convivencia, una comunión día a día, día a día. Entonces se va conociendo a la persona. Si eso sucede en las formas humanas, ¿no? Pues, ¿cómo será con el Señor Jesús, ¿no? Son lazos que son irrompibles. Nadie los puede cortar. No sé si alguien tiene algún comentario. Entonces, a trabajar por ese Importante. espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Digo, y el estar caminando cada día con Él, eh, es parte, pues esa es la forma como lo vamos conociendo más y así nos vamos enamorando más de Él. Pero si no conocemos a la persona, pues no nos podemos enamorar de esa persona, ¿no? Así es. Lo mismo ocurre con el Señor, ¿verdad? Cuesta uno aprender a andar con Él, pero uno le pide y cada día un poquito más cerca, un poquito más cerca. Y entonces ya uno siente como esa seguridad, ¿no? Y lo siente más real y dice, sí, en realidad hay un Dios único y verdadero. Amén. Bueno, aunque en mí, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. Sí. Bueno, pero miren aquí todo lo interesante que va a decir la hermana Joya aquí en este último Bueno, párrafo del. venga, Leo. Ok, Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy, pues en su última oración que elevó, estando junto al pequeño grupo reunido en derredor suyo, dijo, no ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos, o sea, de los que le conocemos y compartimos, ¿no? Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Cuán preciosa unión. El Salvador había dicho de sí mismo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre morando en mí hace las obras. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Obraremos como Él obró, manifestaremos el mismo espíritu, amándole y morando en Él. Creceremos en todos respectos en el que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo. Bueno, pues es que es sencillo, ¿no? Las obras vienen cuando Cristo mora en el corazón. Las verdaderas obras, las que son fruto de la fe de Cristo. Porque acá dice, ¿no? Si Cristo está en nuestro corazón, ¿obraremos nosotros? No. Ahí dice, es Jesús quien obra en nosotros. ¿Ok? O sea, ahí vienen las obras, pero son un resultado de nuestra unión con Cristo. Y dice acá, obraremos como Él obró. Tendremos el querer y el hacer. A veces no tenemos sabemos que es lo correcto, ¿no? Eh, y queremos, podemos tener el querer, pero a veces no tenemos el hacer. No podemos, hay algo que nos impide, hay un bloqueo, alguna cosa, ¿no? Y a veces la situación es más complicada cuando no tenemos el querer y mucho menos el hacer. Entonces ahí debemos orar, Señor, pone en nosotros el querer, así como el hacer. Entonces son procesos diferentes, ¿no? Para cada situación en la vida con el Señor Jesús. Y cuando ya tenemos el querer y el hacer, pues la obra viene solita. Tenemos un motivo, un impulso, una motivación que es Cristo obrando en el corazón de nosotros. Ya no, ni siquiera a veces lo hacemos ya por nosotros mismos. Es Él. Y como es Él obrando en nosotros, pues vamos a obrar como Él obró. Así de sencillo. Manifestaremos ese mismo espíritu. Y entonces ahí es el crecimiento cristiano, ¿no? Si alguien quiere resaltarlo más. Sí, yo quisiera como decir algo, es que en cuanto a lo que tú hablabas, el querer que nosotros tenemos, tampoco ni siquiera procede de nosotros, porque acá también la hermana Helen White dice, si Cristo está en nuestro corazón,
obrará en nosotros y lo deja entre comillas. ¿Qué obrará? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, a lo que voy es que ni siquiera el querer nosotros lo tenemos. Y por eso, si en algún momento hemos llegado a tener el querer, es porque Cristo lo puso en nosotros, no porque salga de uno mismo. Sí, así es, porque en nuestra naturaleza pues no sale el querer, claro. Entonces miren que el Señor Jesús pone hasta eso, el querer. Entonces, la pequeña cooperación que nosotros tenemos que hacer, eso mismo también no la da el Señor. Ese es el querer, ¿no? Estaba yo como meditando a ver si era ese mismo querer, esa pequeña cooperación, también Es la que, daría él. pues sí, lo que pasa es que ahí hay como o sea, ahí hay otra palabra que se debería añadir ahí y es la voluntad. Es mi libre albedrío, ¿sí? Inclusive entregárselo a él son las decisiones que yo decido. Y como todo va en contra de lo que Dios desea, porque estamos enemistados naturalmente. Entonces ahí es donde, inclusive a veces toma mi libre albedrío, toma mi voluntad y pone el querer como el hacer por tu santa voluntad. Querer como hacer de algo que yo no quiero dejar o algo que tengo que solucionar. Pero parte de entregar una voluntad. Y muchas veces tampoco ni tengo la voluntad, entonces ahí también parte en pedirle ayuda. Pero Dios, ¿cómo yo llego a tener esa voluntad? Porque recuerde que eso está en Génesis 3:15, esa promesa, que Él dejaría una conciencia o una base, una simiente que yo vengo diciendo, ¿sí? Cimientos, digamos un cimiento, donde el Espíritu Santo, llamemos, se puede parar ahí y puede empezar a trabajar en nosotros. ¿Eso está en dónde? En el cerebro. Ya. Bueno, si hay alguna pregunta, pueden hacerlo. Bien. Vamos a entrar entonces al capítulo 9 del Camino a Cristo. Y este capítulo se llama El gozo de la colaboración. Bueno, vamos entonces a leer. ¿Quién desea leer? Yo, hermano. Es listo, hermana. Siga. Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo, como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo. Las bendiciones descienden de él a todas sus criaturas y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. El gozo de nuestro Salvador se cifraba en levantar y redimir a los hombres caídos. Para lograr este fin, no consideró su vida como cosa preciosa, sino que sufrió la cruz y menospreció la ignominia. Así también los ángeles se dedican siempre a trabajar por la felicidad de otros. Esto constituye su gozo, lo que los corazones egoístas considerarían ocupación degradante, servir a los desafortunados y en todo sentido inferiores a ellos mismos en carácter y jerarquía. Es la obra de los ángeles exentos de pecado. El espíritu de amor y abnegación que manifiesta Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Es el espíritu que poseerán los discípulos de Cristo, la obra que harán. Ok, bueno, es que estaba allí un micrófono. A ver. Eh, miren, yo estaba escuchando anoche con mi esposa una conferencia. El predicador decía que em, todas las enfermedades mentales se basan en el egocentrismo, en pensar en nosotros mismos, eh, no con el ánimo de escudriñarnos el corazón con Jesús, ¿no? Sino en el ámbito de poner más importancia a mis intereses, mis objetivos y mi propio yo que todo lo demás.
Y ese egocentrismo se manifiesta en diferentes patologías, enfermedades mentales, como la megalomanía, la paranoia, eh, la depresión, el Alzheimer y otras más. Entonces él lo presentaba, claro, desde el punto de vista, él es médico y también desde el punto de vista espiritual. Y decía que pues esas enfermedades mentales que son tan comunes hoy día, realmente es por el egocentrismo, o sea, el pensar solo en mí. Y si vemos acá estos dos párrafos, la vida en el cielo, la vida del Salvador, la vida de Dios mismo, es el de servir, es el de dar bendición a otros, es el de dar sin esperar nada a cambio. Y cuando empezamos, él decía, el primer enfermo mental del universo fue Satanás, porque fue el primero que se empezó a mirar a sí mismo por encima de todo lo demás. Y esa misma naturaleza es la que se nos ha transmitido. Y otra enfermedad de esas es el hipocondriaco. El hipocondriaco es el que disfruta estar enfermo, ¿no? Y es porque quiere eh, resaltarse a través de la enfermedad. Y puede que no tenga nada, pero siempre está diciendo que está enfermo de algo, ¿no? Y eso es egocentrismo, yo no sabía. Y sí, claro, porque está queriendo ser el centro de atención y usa la enfermedad como una excusa para ser el centro de atención. Entonces, todas esas cosas se derivan de ese egocentrismo y son enfermedades mentales y cuando veíamos ahí, bueno, tengo de varias, ¿no? Eh, pero patológicamente se trata así. Entonces, vemos en estos dos párrafos que es todo lo contrario, el ambiente del cielo, los ángeles, el Salvador, Dios mismo, es eh, ayudar, es abnegación, amor, es el ayudar al otro, al que está caído. ¿Sí? Los ángeles mismos dice que se dedican a trabajar por la felicidad de otros. O sea, todos allá es en pro de los demás. Nadie está pensando en su propio bienestar, en su propia eh, hermosura, como le pasó a Lucifer. No, están pensando en los demás. Y esto claro, una gran lección para nosotros, porque la depresión, decía este hombre, que la depresión es un resultado de un, de que el yo está lastimado. El yo es el que se deprime. El ego es el que se deprime. No, eso no es de Dios. Entonces, todas estas enfermedades, pues realmente dan es por cuando uno comienza a pensar en sí mismo. Y parte del tratamiento que hace este hombre es escribir promesas de Dios eh, y como pues, digamos, pensar en los demás, en su entorno, en su prójimo, en su familia, en el que lo acompaña, y empezar a pensar en los demás, no en sí mismo. Y es el ambiente del cielo. Entonces, bueno, tenemos al Salvador que es nuestro gran ejemplo a imitar, ¿no? Desde luego, pues con esta naturaleza no es mucho lo que podemos hacer, pero a medida que vamos caminando con Cristo, inclusive Él nos va enseñando a ver al otro, ¿m? A ayudar al otro. No se necesita ir al África a ser misionero, a hacer grandes cosas para ser misioneros. La primera misión es la casa donde vivimos y las personas que nos rodean. Bueno, no sé si quieran añadir algo más. Bien. Leamos estos dos parrafitos. ¿Alguien quiere leerlos? Yo. Ok, gracias. Dice, cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia será sentida por todos aquellos con quienes nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en un desierto, que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber agua de la vida, del agua de la vida.
El amor al Señor Jesús se manifestará por el deseo de trabajar como Él trabajó, para beneficiar y elevar a la humanidad. Nos inspirará amor, ternura y simpatía por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Se podrá esconder una vela debajo de una mesa? Dice el Señor, no, se pone encima para que todos la vean. En algún momento, en algún momento el carácter de Cristo que empieza a reflejarse en el corazón humano se va a notar. Es imposible, dice, porque eso no puede ocultarse, miren, y las personas lo van a notar. Entonces, no nos podemos esconder, o sea, sí, llega un momento en el cual, sí, se empieza a reflejar ciertas cosas que son muy hermosas, que son del Salvador. Nosotros tal vez no nos damos ni cuenta, pero empieza a refrescar el ambiente, como dice acá, como un manantial en el desierto. A eso tenemos que llegar y aún así el caminar con Cristo se va viendo, ¿sí? Y ese amor de Jesús, dice acá, se manifestará por el deseo de trabajar como el trabajo sea para beneficiar al otro, para ayudar al otro. Es algo que va a fluir naturalmente, no nos va a costar. Entonces, hay personas que van a estar sedientas y se van a dar cuenta de que en nosotros hay algo diferente y pues va a ser natural que se acerque a nosotros, que nos pregunten que sí, es que la mejor testificación es la de la propia vida de uno con Cristo. No hay más. Cuando miraban a los apóstoles, era imposible no notarlos. Ellos no era que hicieran propaganda, ruido, ¿no? Iban a tal vez a la casa de una familia y ya, eso era todo, pero era imposible no percatarse de quién estaba ahí. Y al final toda una ciudad se enteraba de que ellos estaban ahí y terminaban escuchando las palabras y bueno, muchas veces salían apedreados, otras, pero muchos otros creían, ¿no? Entonces es imposible ocultarse, que lleguemos a esa linda experiencia. Quisiera aportar algo y me ha Sí, hecho como pensar en estos dos párrafos cuando a veces, y sucede todavía dentro de la iglesia, que prácticamente nos llevan a que tenemos que ir a evangelizar, a predicar, pues más que predicar, ¿cierto? Ir a evangelizar, dar el mensaje, traer almas a Cristo. Y fíjese que nos llevan es porque tenemos que trabajar para que Jesús venga pronto, porque el evangelio tiene que ser predicado en cada rincón del mundo, y sí y no, porque aquí nos deja clave cómo es que empezaríamos a trabajar como Cristo trabajó y no ir como si fuera yo quien por mi trabajo, sin tener el amor de Cristo, sin tener a Jesús en mi vida, voy a hacer que Jesús venga pronto porque tengo que ir a regar el Evangelio. Y muchas veces, ¿qué sucede? Porque lo digo porque así sucedió y quizás yo estaba pensando qué casos yo fui a llevar el Evangelio porque lo miro es en mí y fui quizás impositivamente a querer que empezaran primero por el final y no por el principio. Entonces, una cantidad de reglas y normatividades, hay que guardar el sábado, hay que hacer esto, hay que hacer, y todo eso hay que hacerlo con la ayuda de Jesús. Pero realmente en eso, cuando se ha llevado la palabra, no viene rodeado de lo que dice acá la hermana Helen White al final. Dice, nos inspirará amor, ternura y simpatía por las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Muchas veces hemos llegado a evangelizar no teniendo esto, hermanos, porque no hemos entendido la importancia de tener a Jesús en nuestro corazón, la importancia de tener esa relación tan personal con Jesús, diaria, cotidiana, de conocer a la persona de Jesús en el cual yo puedo llegar a ser esa influencia, en la cual yo puedo ir a trabajar como Jesús desea que yo
vaya y trabaje. Recordemos que aquí también lo dice. Jesús siempre cuando llegó y fue a trabajar, él siempre benefició a todos, no impuso, solucionó problemas físicos, mentales, espirituales, de todo lo solucionó. Pero nosotros llegamos todo llegando a una cantidad de requisitos, menos presentando el autor, consumador de la obra de salvación, que es Cristo, que de él procede el amor, la ternura y la simpatía hacia los demás. Entonces, claro, de esa manera, pues no nos ven, o sea, nos ven a nosotros y no ven a Cristo, y nada especial hay en nosotros. Y quizás, estoy segura, no hubo poder en nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir? Casi ninguna de las personas llegaron. Trabajamos, y yo me estaba acordando ahorita cuando fuimos al Centro Comercial Santa Fe a llevar música, o sea, todo, pero realmente llevábamos a Cristo o íbamos a son de qué. Entonces todo eso lo deja uno pensando, porque realmente en ese momento faltaba mucho, y todavía pues claro, nos falta por conocer de Jesús. Sí, es verdad. Conocí una iglesia donde pues, es muy bonita, con mucha inversión y todo eso, y con grandes salones, pisos, eh, muy amplia, cómoda, una cocina grande, muy bonita para hacer cursos y todo eso, y pues muy bonito, sí, y un salón con una colección del Espíritu Profecía para una sala de lectura, con la foto de todos los pioneros, o sea, bonita. Pero también me ponía a pensar eh, que nuestro carácter no concuerda con con las paredes, ¿no? Tan bonitas, digámoslo así. Que ojalá nuestro carácter también estuviera así adornado. Eh, el Señor trabaja siempre con lo poco y hace grandes cosas, pero nosotros siempre pues pensamos que es con lo mucho, y grandes esfuerzos pues que se hacen por evangelizar y todo esto. Y al final pues sí, hay que hacer la obra, pero no nos imaginamos cómo es que el Señor trabaja y cuán fácil sería dar el evangelio a todo el mundo si toda la iglesia se preparara así como lo estamos viendo y como muchos de nosotros pues lo estamos viviendo. Qué amor, qué ternura y qué simpatía se despertaría realmente, porque la gente vería a Jesucristo en en las vidas, en los rostros, en las acciones de todos sus hijos. Entonces no tendríamos ni que hacer propaganda, como se dice, ni hacer marketing, nada de eso, ¿no? La gente llegaría sola, porque también es que el Señor, digo yo, que protege a ciertas personas de nosotros mismos, porque no estamos preparados para relacionarnos con ella, con estas personas. En su momento llegarán al pueblo de Dios, pero a veces en la situación que nosotros mismos nos encontramos, tal vez hasta más enfermos que ellos, pues sería un peligro hasta para algunas personas que son muy temerosas de Dios, muy sinceras en otros, que no tendrán toda la luz, pero creo que en carácter nos pueden llevar hasta la delantera sin tener toda la luz. Bueno, Yo tengo, mm, es que desde el principio me llamó la atención esa frase, pero es por la parte dice que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza es como que el hecho de reconocer el amor, o sea, de llegar a reconocer que gozamos del cuidado de nuestro Padre Celestial. Pero entonces, claro, uno a veces no reconoce que goza de ese cuidado, ¿no? Independientemente del nivel en que uno esté o lo que uno conozca al Señor, el Señor siempre nos ha cuidado, siempre. Pero claro, ahí dice antes, y es lo que de pronto no estoy entendiendo bien, dice, nos inspirará amor, ternura y simpatía por todas las criaturas. Entonces, es claro, uno
al conocer al Señor, yo creo que reconoce que Él lo cuida a uno, pero ahí está hablando es como de las demás personas. O sea, digamos que yo soy la que atesoro el amor de Cristo y yo voy a llevar y a mostrar a Cristo. Entonces se está refiriendo a las personas que yo siento ya simpatía por esas personas y de ver cómo el Señor las ha cuidado. ¿Se referirá a eso? Sí, así es. Sí, sí, Ok. claro, o sea, va a ser natural y yo voy a llevarle a Cristo a esa persona, pero por el amor, la ternura y la simpatía que me inspira, no con el ánimo de llenar mi iglesia, porque es que tengo que cumplir el blanco de este año o alguna cosa así. Ya va a ser por Porque de amor. verdad me duele y quiero Y te ayudarle. Eso, vas a Ujú, compadecer por lo que la otra ujú. persona está viviendo. Y fíjese que casi siempre nos ponen como casi, como, yo no sé, como uno fue al llegar al Evangelio, ¿no? Y entonces uno se acuerda y uno dice, uy, Dios mío, yo estoy viviendo esto, esta persona está pasando por esta, yo sé lo que es eso. Y claro, pero también vi la mano del Señor, cómo me sacó de ahí, yo lo puedo ayudar, o sea, yo puedo decirle que Jesús me ayudó y va a ver como esperanza, puedo ayudarle a su débil fe, ¿sí? Pero eso es después de una relación que tú has tenido con él. Y no solo eso, porque acá también lo dice el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo debe estar en nosotros. sí, así es. Vamos a continuar a ver. ¿Quién quiere leer este? Yo, Sigue, por favor. la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que él trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Tal fue el gran objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Ahí está. Amor propio, egoísmo. Ese es el problema de nosotros, mira, que no nos permite. El amor propio del que habla acá no es porque el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, sí hay que amarse a uno mismo, ¿no? Pero acá está hablando de aquel amor propio que es dañino, del egocentrismo. Por algo la palabra egoísmo comienza con ego, ¿sí? Y ego es yo, traduce yo, el yoísmo, ¿sí? Podríamos decir egocentrismo, egoísmo, todo esto viene con ego. Entonces ahí es donde viene el problema. Nosotros con esta naturaleza, pues por naturaleza somos egoístas y siempre vamos a estar pensando primero en nosotros, segundo en nosotros. Y claro, el Señor Jesús pues vino a demostrar cómo podría llegar a ser la vida de sus discípulos que se entregan a Él enteramente, con todo el corazón. Y es la misma invitación para nosotros, ¿no? Entonces, el ejemplo de Jesús es maravilloso. Alguien Yo, quería. sí, Me yo llama quiero la... para acá algo que es cuando dice acá, siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Y sabe qué, que me gustaría que esto lo tuviéramos en cuenta todos. Yo me incluyo porque a veces cuando vienen situaciones y circunstancias duras, como que no nos gustan. No entendemos por qué estamos pasando por esa situación o por qué me tengo siempre que estar negando, porque yo no, porque para los demás y yo qué pasé, o sea, qué está pasando conmigo, o estos cuidados agotadores cuando uno, ay, pero yo ya estoy que no doy más, yo estoy enferma, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y se vuelve en nuestra vida una quejadera a toda hora con el Señor. Y lo digo en lo personal y entonces yo lo digo porque hace poco le decía al Señor, imagínese, yo con estas cosas, Señor,
Y si más bien yo no le digo que me ayude, entonces yo no voy a hacer tu obra, entonces yo no sirvo, entonces yo qué, o sea, sí, hace poco yo le dije eso a Dios y entonces yo qué, o sea, no voy a estar para trabajar para usted, entonces me siento cargada, entonces no sé cómo llevar las cosas, y entonces me siento agobiada, me siento agotada. Y entonces le dije yo, y entonces yo tengo un problema porque entonces no sirvo para la obra. Le dije al Señor. Entonces yo le dije al Señor, más bien yo necesito, Señor, que tú me ayudes a manejar las situaciones y las circunstancias, porque es que yo no quiero dejar de trabajar para ti, pero tampoco puedo llegar a que cualquier situación agotadora o difícil o trabajos o viajes o lo que tenga que hacer me sienta agotada. No, tú eres el que renueva las fuerzas. Entonces, es la actitud con la que nosotros tomemos las adversidades que en este momento cada uno de nosotros estemos pasando, hermano, porque es que cada uno de nosotros en algún momento no hemos tenido que hacer, digamos, negarnos a nosotros mismos, estar ayudando a la otra persona, viajar, hacer cosas, pero cuando eso nos desestabiliza de la comodidad, nos molesta y somos azotados y empezamos a dudar de la fe y empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar. Pues aquí nos deja ejemplo, ¿no? El Señor Jesús, por eso siempre tenemos que estarlo contemplando a Él, porque Él vivió todo esto. Entonces es cuando uno llega y dice, y pues yo no soy mayor que mi Señor, yo soy su sierva. Y yo le decía eso a Dios, ¿cómo puedo yo estar en este momento? No, ayúdame porque sí me siento y tú me entiendes, pero tú me puedes ayudar. Entonces yo a lo que voy, hermanos, es que es con la actitud que nosotros decidamos. Sí hay momentos que nos agobiamos y nos caemos, pero las promesas están ahí. Él da nuevamente fuerza al cansado, nos levanta de donde estamos, pero somos sus siervos. Somos quienes estamos testificando para su honra y su gloria. Es nuestra vida la que va a testificar de Jesús, nuestra vida la que va a glorificar el nombre de Dios. Amén. Así también participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros por quienes Él murió compartan el don celestial. Harán cuanto puedan para que su paso por el mundo lo mejore. Este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros, como Felipe cuando encontró al Salvador. Invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos presentarles los atractivos del cielo y las realidades invisibles del mundo venidero. Anhelaremos seguir en la senda en la senda que Jesús recorrió y desearemos que quienes nos rodean puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Un participante de la gracia de Cristo es aquel que la ha recibido, la ha usado y la ha vivido, la ha experimentado en su vida. Gracia perdonadora y gracia para vencer. Entonces, esas personas son los que la Biblia llama participantes de la gracia de Cristo. Desde luego, ellos, los que han vivido esa gracia, pues el resultado es que van a interesarse en que otros también lleguen a experimentar esa gracia. Y dice acá que harán cuanto puedan para que su paso por el mundo lo mejore. eh, o sea, la experiencia de participar de esa gracia de Cristo. Y pues ese fruto que manifestaremos es lo que dice acá que es el alma verdaderamente convertida. Este espíritu, esa motivación, esa forma de actuar, pues es de un alma verdaderamente convertida. O sea que si dice que hay almas verdaderamente convertidas, entonces hay almas falsamente convertidas.
Wow. Em, entonces, pues es el compartir el evangelio a otros va a ser algo natural, movido por el amor. No, no va a haber otro interés que el amor. Eh, sí, no va a haber un interés de simplemente llenar iglesia, llenar de bautismos, así como así, ¿no? Sino porque verdaderamente estaremos interesados en esa persona por amor y que esa persona también participe de lo que hemos comido y bebido, el amor de Cristo. Es un amor muy genuino, Ah, ¿no? Sí. hay El- hay una palabra acá que me llama la atención y es sacrificio. Y no nos gusta, ¿cierto? Hacer sacrificios. Y entonces cuando dice, así también los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio. ¿Para qué? Para que los otros, por quienes Él murió, compartan el don celestial. Cuando, y eso me incluyo, cuando a veces tenemos que hacer tantos sacrificios o un sacrificio, ahí nos desanimamos, ahí no queremos porque lo que hablaba Tommy hace ratico, somos egoístas y queremos todo para nosotros y primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Pero también esta palabra la dejó clarísima Jesús, la vivió Él, se sacrificó, no le importó todos los honores y todo el puesto y todo, siendo Dios mismo, nada, se sacrificó. Hermanos, y cuando tenemos que hacer todo este tipo de cosas como sacrificios, como no quejarnos, como hablar, o sea, como testificar, como que a veces nos sentimos como cargados, todo esto nos agobia y ¿sabes qué? Cuando esto sucede es porque de verdad no ha habido una verdadera conversión en nuestra vida. Es porque todavía reina el yo y porque todavía yo no he conocido a la persona de Jesús. Y esto me hace llevar que la hermana Helen White dice que nosotros siempre debemos estar contemplando a Cristo. Y a veces uno se pregunta, ¿qué es contemplar a Cristo? Pues hermanos, es eso, contemplar a Cristo. Ver todos estos atributos, todo lo que Él hizo, todo el ejemplo que Él dejó, toda su vida perfecta. Y que cuando yo esté pasando por unas situaciones similares, pues Cristo también lo vivió y salió de ahí. Cristo actuó de una manera diferente a como yo estoy actuando. Y bueno, esto también me lleva a reflexionar algo. La ventaja que tenía Cristo, que también me la prometen a mí, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuando mis fuerzas se flaqueen, para cuando yo no pueda seguir, porque la situación no es fácil, es verdad, yo pueda ir a Él a través de su Santo Espíritu y pueda reclamar promesas para poder continuar en esta batalla y en esta lucha cristiana. Y ahí es donde yo digo, hermanos, que meditemos siempre, como dice la hermana Helen White, en Cristo, diario. Si tu vida hoy estamos pasando por algo, ¿qué haría Jesús? Es verdad, lo hemos escuchado en la iglesia, eso es trillado, pero no es real. Pero a veces nos asustamos como si algo raro y nuevo estuviera pasando en nuestra vida, ¿no? Y si aquí estamos hablando tanto que posiblemente seremos 144,000 con la ayuda del Señor, con mayor veras. ¿Cómo miro yo la vida? ¿Cómo miro las pisadas de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué vivió? ¿Cómo actuó? ¿Cómo estuvo? Cada vez lo que yo contemplo me voy a ir pareciendo. Y ahí voy entendiendo que esos sacrificios para Cristo realmente no era sacrificio, porque Él nos ama de verdad. ¿Y cuánto necesitamos ese amor que procede del cielo para dejar de estar pensando estas cosas como negativas, sino como placenteras, porque el Señor nos sirvió, porque así fue lo que Él hizo, con todo su amor, cuanto más nosotros que somos sus siervos.
Se cumplirá la palabra que dice gozaos en las tribulaciones. Todavía no nos gozamos porque hay mucho yo en nosotros. Cuando ya no haya, Y ahí la sí, hermana Helen White habla, tome para que señale, dice, si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosando de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. O sea, que necesitamos estar revestidos de la justicia de Cristo. Y ahí lo que tú hablabas del gozo. amén. Claro, ya no habrá yo que se duela y se incomode. Bueno, interesante. Bien, leamos estos otros dos. ¿Quién quiere leer? Yo- Gracias. Y el esfuerzo por hacer el bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Tal era el designio de Dios al darnos una parte que hacer en el plan de redención. Él concedió a los hombres el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones para sus hermanos. Este es el honor más alto y el gozo mayor que Dios pueda conferir a los hombres. Los que así participan en el trabajo de amor son los que más se acercan a su Creador. Dios podría haber encomendado a los ángeles del cielo el mensaje del Evangelio y todo el ministerio de amor. Podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su propósito, pero en su amor infinito quiso hacernos colaboradores con Él, con Cristo y con los ángeles, para que compartiésemos la bendición, el gozo y la elevación espiritual que resultan de ese abnegado ministerio. Yo que no hay más alegría que poder llegar a compartir el Evangelio con alguien que lo necesita y ojalá que haya pasado por lo mismo que nosotros pasamos. Poder ser instrumento del Señor, colaborador, como dice acá, ¿no? Con Jesús y los ángeles para llevar a esa persona a Jesús. Es un gozo maravilloso, hermanos. Y de nuevo, participantes de la naturaleza divina. El que participa de la naturaleza divina es porque lo ha experimentado en su vida, lo está viviendo. No es una mera palabra de participar, eh, que no es algo personal, ¿no? Porque cuando hacen una boda allá en Colombia, matrimonio, le envían una tarjeta de participación, pero usted no va, usted simplemente le están informando. Es algo muy impersonal. En la Biblia esa palabra participante es de alguien que vive, en este caso, la naturaleza divina, la experimenta en su vida. Entonces esa persona pues es una bendición para los que lo rodean. ¿Algún pensamiento adicional? Tengo ¿Quiere una darle? pregunta. Ujú. Y van la siguiente, hermanos, para que ustedes me colaboren ahí. Dice, y el esfuerzo por hacer bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere ahí las bendiciones para nosotros mismos? Cuando yo hago ese esfuerzo, ¿cierto?, de hacer el bien, ¿qué será lo que nos quiere decir? ¿Cuáles serán esas las bendiciones que hablan acá? ¿Qué habla Dios ahí? La bendición que veo acá es esta misma, participar de la naturaleza divina, creo yo, ¿no? Porque estoy siendo ¿Qué, partícipe de la forma en que él actúa. qué bendición? Porque pues esto lo vivieron los discípulos, ¿no? ¿Qué bendiciones recibieron ellos, hermanos? Pues la bendición del Espíritu Santo y que todos fueron, les escucharon más, con más fervor, y se unió más gente a ellos. Hubo más creyentes, pero el hacer bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. También lo veo como que yo
eh, yo estoy haciendo ese esfuerzo y al mismo tiempo hago esfuerzo por mí mismo, porque también estoy llegando como a esa meta que esa persona pueda llegar y me estoy retroalimentando. Y también pues de pronto el Señor lo tiene en cuenta, el sacrificio que yo hice y de pronto me retribuyen algo, ¿será así o estaré Esa era frustrada? mi pregunta, ¿será que retribuyen algo lo económico Sí, en tus sueños, deseos? Por eso hacía el ejemplo, los discípulos, sí, ¿qué bendiciones recibieron? Porque ellos hicieron mucho bien, ¿verdad? sí, Podían hacer milagros después, los mismos que hizo Cristo. sí, O pues serán esa es una bendiciones bendición. celestiales que les tienen preparadas. Pronto no acá en la tierra, pero ya en el cielo. Porque en la Biblia Pues no se ve que... lo que estabas diciendo, a mí también me parece, y lo que dijo tú, mi naturaleza divina, es así. Pero fíjese que en los discípulos, no quiere decir que no vaya a ser para nosotros, ¿no? Pero porque ellos estaban viviendo una parte muy importante. Pero fíjese que los discípulos en cuanto a bendiciones económicas no recibieron, ¿no? No, Pero no nada, y les muy... faltó nunca nada. O sea, también ah, tenían otros hermanos que los albergaban, que estaban aquí, tenían para los viajes misioneros, ¿cierto? Pero sí, sí, nunca le faltó nada. como que ellos, la misión de ellos como que les dio ese amor y ese arranque de hacer todo eso y ya no les importaba si tenían comodidades o no. Sabían que los iban a albergar y donde les cogiera la noche y ya para ellos no era importante, digamos, las cosas materiales, sino las espirituales, ¿no? También lo veo así. Sí. Y una pregunta, cuando uno va y ayuda al resto, a otras personas, Ay, haciendo el bien, ¿cómo ay, ustedes se han sentido bendecidos? no, y que uno se siente con una satisfacción, uno se siente tan bien como que, ay, no sé, uno siente un gozo, la Amén. verdad. Sí, Y eso en qué lo ayuda a uno espiritualmente a seguir creciendo, ¿verdad? Eso son bendiciones. trabajando, sí. Y en salud Bendición. también, al tener ese gozo, Sí, bendición de la salud, porque los pensamientos purificados ya por el Señor Jesús hacen que el cuerpo esté siempre bien. sí, ¿qué más? ¿Qué más bendiciones cuando uno va y habla o ayuda o sirvió uno? Qué rico es sentirse uno que le sirvió a alguien y ayudó, ¿cierto? Sí, Y se crece siente uno uno útil. espiritualmente. Ah, Sí, se siente útil uno. sí, y siente uno que creció espiritualmente. Y ahí la hermana Yolanda dice, se va nuestro yo. Amén. Amén. Sí. Hay una promesa que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Dice, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en el día de la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Creo que esto es una promesa para ellos, ¿no? Miren que la hermana Yolanda después también se escribió, dice, dejamos de quejarnos. Y Sí, eso es muy chévere porque cuando uno se queja, el estrés es inmenso y las consecuencias del estrés, ustedes ni se imaginan, las físicas, ¿no? Y espirituales y que peor. Entonces, claro, el dejar de quejarnos es una bendición porque estamos tan ocupados en hacer el bien, estamos tan ocupados en otras cosas que no queda tiempo así pase algo de quejarnos, o sea, ¿no? Ya, y eso es una bendición, ¿no? sí. También se O sea, puede relacionar con el amor, ¿no? Así como dice, los que así participan en trabajos de amor son los que más se acercan a su creador, porque va creciendo ese amor por los demás, de que en el caso de los discípulos, que supieran de su Salvador, de, 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 de predicar ese evangelio, de que lo conocieran. Y así mismo debe ser el, el,
el deseo de uno, ¿no? Que la gente conozca a ese Dios que uno, en el que uno cree. Así es, amén. Hay otra bendición aquí que vamos a leer en el siguiente párrafo. Me parece interesante. Esta, a ver, vamos a leer estas dos. ¿Quién las quiere leer? Yo. Yo. Ah, bueno. Tranquila, hermana, dale. No, usted que ha leído menos. Bueno, somos inducidos a simpatizar con Cristo mediante la comunión con sus padecimientos. Cada acto de sacrificio personal en favor de los demás robustece el espíritu de beneficencia en el corazón del dador y lo une más estrechamente con el Redentor del mundo, quien, por amor de vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, y solo mientras cumplimos así el designio que Dios tenía al crearnos, puede la vida ser una bendición para nosotros. Si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, perdón, si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas. Espera, hago esto. Y tendréis hambre y sed de justicia. Intercederéis con Dios y vuestra fe se rebustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. El encontrar oposición y pruebas os llevará a leer la Escritura y a orar. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. Miren, aquí está condensado lo que algunos dijeron y más, ¿no? O sea que el compartir la palabra con otros dice acá que nos robustece, El hacer pero el bien. el hacer el bien sí a los demás. Claro, cuando ya estamos preparados para hacerlo, ¿no? Recuerden que todo esto es cuando ya hemos tenido, al menos hemos empezado a tener una experiencia con Jesús. Aparece dos veces la palabra robustez. Robustece el espíritu de beneficencia. Y por acá está la otra. Ah, nuestra fe se robustecerá. Entonces, cuando decimos que algo es robusto, ¿qué significa esto? Qué nos dice? Robusto, Fuerte, firme, fuerte, firme, ¿cierto? Crece. Inquebrantable. Exacto. Eh, y así va a ser nuestra fe. Entonces, es esas las bendiciones que se nos son concedidas cuando participamos con Cristo en la obra de compartir a otros, hacer bien a otros, ¿no? Pero mire que acá dice, somos inducidos. O sea, que no es algo que sale de nosotros. La naturaleza nuestra es egoísta. Pero cuando ya caminamos con Cristo, dice, somos inducidos. Es como que nos mueven el espíritu. pero, pero hay una parte que faltó que leyeras y dice, y lo une más estrechamente con el Redentor del Amén, mundo. sí. O sea, es maravilloso después de que, ¿sí? Se robustece el espíritu una vez que el Señor nos ayuda a que haya cada acto de sacrificio personal a favor de los demás. De esa manera es maravilloso porque como que me acerco, me estrecha mi relación con el Señor Jesús. Claro, por lo que leíamos en los párrafos anteriores del ejemplo que él dejó, ¿cierto? Su sacrificio, él dejó ese ejemplo. Y esas características de él que lleguemos a tenerlas nosotros, pues cada vez nos va acercando más y más a él. Amén. Tendréis hambre y sed de justicia. Me, gu- me, me gusta, volviendo arriba, dice,
Y solo mientras cumplimos así el designio que Dios tenía al crearnos, puede la vida ser una bendición para nosotros. El cumplir nuestra tarea, pues como que sí, ya tiene sentido la vida, ¿no? Dice uno, estoy haciendo algo, estoy poniendo un granito de arena. Soy un Eh, instrumento de Dios. Dios me Soy está un usando. instrumento. Sí, se siente uno útil de verdad, ¿no? Bueno, aunque yo Amén. ponía a pensar que recién cuando yo también conocí el Evangelio, uno siempre con, bueno, los hermanos que camine a dar porque pues le dicen a uno, ¿no? Que entre más uno, es dar la palabra de Dios, ¿no? Pero de verdad, pues uno simplemente se dedicaba pues a enseñar lo que decía ahí, lo que dice ahí, a enseñar a ¿cómo es que se llama? Me olvidó en este momento el nombre de Las las primeras lecciones. las lecciones que uno le enseña a los hermanos cuando va uno a evangelizar gente nueva. La ¿Cómo fe es? de Jesús, la fe de La fe Jesús. de Jesús. Sí, simplemente uno se ceñía a lo que decía ahí, pero uno no podía profundizar nada, aunque todavía pues yo no puedo profundizar mucho porque pues hasta también estoy aprendiendo. Y ahora me doy cuenta que sí, que primero tengo que aprender yo y después enseñar, ¿no? Porque ¿qué voy a enseñar? Entonces simplemente uno se limitaba a decir lo que decía ahí, pero no más. Yo decía, sí, o sea, ahí dice, en ese momento digo, ¿pero qué? Apenas fui a decir lo que decía ahí, pero también digo, bueno, de pronto no fue del todo en vano, ¿no? Por lo menos eh, perdí un poco la pena, ¿no? Al hablar, sí, a ir a una persona desconocida a hablarle del Señor, pues también verlo como por ese lado, ¿no? Pero en ese momento dice un hombre, uno no decía mayor cosa, porque qué si hasta ahorita yo estoy aprendiendo, he avanzado un poquito, siento que he avanzado un poquito nomás, y todo lo que me falta, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Hasta qué punto será bueno o malo. Pero es que afortunadamente el que hace la obra es el Señor. Entonces, si en mi poco conocimiento yo fui y llevé, el que impresiona las mentes, el que deja eso en las mentes, todo el mensaje. Inclusive yo hablaba con una doctora esta semana y el Señor me permite, lo que yo les digo, siempre voy a un lugar y el Señor siempre me permite que yo pueda testificar. Pude hablar de mi mamá y ella decía eso, me decía, a veces nosotros no sabemos y con una palabra llegamos a tocar el corazón de una persona que ni nos lo imaginamos. Y ella decía, ella es católica, decía, inclusive al punto de que yo dije una palabra, pero hubo alguien que a esa persona le hizo comprender esa palabra en lo más profundo y de la situación que ella estaba viviendo. Yo le dije, ¿sabe quién es ese alguien? Le dije, el Espíritu Santo. Me dijo, sí, porque estuvimos debatiendo. Me dice, y a veces uno dice, pero yo dije todo eso. No, fue el Espíritu Santo que me pareció tan hermoso como ella habló, que llegó en este momento como tú me estás hablando y me estás diciendo, mira, tú estás pasando por este momento, ella vivió esto, pero esto se adapta a ti de esta y de esta manera. Él es el que le habla a uno. Entonces, es maravilloso porque esa obra la hace él. Lo importante es conocer y no preocuparnos porque yo solo conozco un 10%. No, el que hace la obra, el que impresiona los corazones es el Espíritu Santo. Y yo quiero amarrar esto que dice Leo con el siguiente párrafo. Y dice, si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad, miren hermanos, hasta acá le voy a leer, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas. Cuando yo trabajo para Cristo, suceden estas cosas, voy a sentir la necesidad de una experiencia más profunda
¿Con quién? Con Cristo, de una relación personal con Cristo, de conocer a la persona de Jesús en mi vida. ¿En qué? En las dificultades. Pero nosotros por eso nos asustamos. No nos asustemos. Yo sé que no es fácil las dificultades, pero ahí en esas dificultades donde yo llego a qué? A conocerlo, a tener una experiencia profunda también. ¿Por qué? Porque yo también trabajo con Cristo para aprender a qué? A conocerlo, para que cuando yo llegue a donde Dios me envíe, yo no llegue necesariamente con una fe de Jesús, sino que le lleve, hablando de mi experiencia profunda con Jesús, a la persona que Dios me permite que yo llegue y lleve una simple palabra. Y también que, y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que tienen una relación con Jesús, tienen una relación tan profunda y tienen un conocimiento muy amplio de todo lo que son las cosas divinas. ¿Quién las revela? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De una relación profunda con el Señor. ¿Cuándo? Cuando yo trabaje como Cristo quiere que sus discípulos trabajen, ojo, trabajen y ganen almas para Él. Trabajemos. Y a veces primero hay que trabajar en nosotros, no sin querer decir que con lo poco que yo conozca no pueda ir a ganar almas por Cristo. Y por último dice, y tendréis hambre y sed de justicia, porque nos vamos a encontrar con muchos casos, hermanos, que hay injusticia, pero tenemos un Dios justo que hace juicios, al cual podremos ir a Él con sed de justicia, clamando también por otros. Y es así como la fe, como lo señalaba Tommy, se robustecerá. Amén. Amén. Leamos el último para finalizar ya. Desea. Yo. Vale, esposa, gracias. Dice, el trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y una amabilidad como la de Cristo. Trae paz y felicidad al que posea tal carácter. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que de esta manera ejerciten las gracias cristianas crecerán y se harán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y aumentará su poder en la oración. El Espíritu de Dios que mueve el espíritu de ellos pone en juego las sagradas armonías del alma, en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno están obrando ciertamente su propia salvación. Amén. Una vez me acuerdo que tuve un problema, bueno, tengo problemas de depresión y tuve un episodio depresivo en donde ya no quería ni trabajar, no tenía como motivación, nada. Entonces, por, bueno, cosas de la vida, ¿no? Y más bien malas decisiones de uno. Pero bueno, yo estaba como preocupado porque se me ha quitado hasta el interés de todo. Yo quería era quedarme en la cama durmiendo, no hacer nada ni levantarme. Llegué a ese punto. Entonces yo empecé a orar y dije, Señor, ayúdame porque esto está muy duro. Y así orando, el Señor me impulsó a que llamara a una persona, a cierta persona, solo para saludar. Yo no soy de llamar ni saludar a nadie, no soy muy sociable. Pero me dijo el Señor, me puso en la mente y lo hice y llamé a alguien. La saludé y me dijo, no, estamos aquí entregando ropa para los desplazados, no sé qué, ¿quieres venir? Y yo, ¿qué? Dijo, no, nunca he hecho eso. Bueno, y dije, bueno, pues ya voy. Era ahí relativamente cerca y me fui y me enganché con ese grupo, era un grupo de jóvenes de alguna iglesia y ahí empecé con ellos a trabajar y llevar ropa y compartir, y no sé qué, ellos eran de muchas obras así, pero se me olvidó la depresión, se me olvidó, el Señor me curó y me curó a través del servicio a otros.
¿sí? En ese momento, bueno, no tenía el mejor carácter, como ahora, ¿no? Claro, el Señor me ha ayudado, pero en esa época sí que peor. Pero aún así, miren que el Señor digamos, olvidándose de mí mismo y sirviendo a otros, es una medicina para el cuerpo. Y acá lo dice, el trabajo desinteresado por otros da el carácter, profundidad, firmeza y una amabilidad como la de Cristo. Toda enfermedad mental se puede curar con el servicio a otros. Y usted ve por ahí, cuando ve por ahí un centro de rehabilitación de drogadictos, etcétera, etcétera, tantos problemas sociales, siempre lo ubican en el campo, siempre ponen a trabajar a la persona y ponen a vender para otros, o sea, para dar servicio a la comunidad, etcétera, porque esas cosas son terapia y eso es terapia del cielo. Entonces, muchas veces se nos va la paz y la felicidad. Es porque por nuestro carácter, porque el yo se duele, el yo se deprime, el yo se pone mal, el yo. Y hay que mirar es para otro lado, y olvidarnos en ese momento de nosotros mismos y Señor, ponme a hacer algo, ayúdame, y Él siempre pondrá la salida. Y el trabajo a otros, si lo experimenté en esa ocasión. No sé si alguien desea. Me llama la atención todo, pues, o sea, como concluyendo ahí que llega, o sea, cómo Dios deja el trabajo, ¿no? El trabajo para, digamos, para tener un buen carácter hay que trabajarlo también. Entonces, a veces nosotros creemos que solo el Señor viene con, poner un ejemplo como con la varita mágica y tome. No, porque hay malos hábitos aprendidos y hay que trabajar con el Señor. Y entonces me llama la atención es todo lo que es el trabajo hacia los demás. ¿Para qué? Para lo que dice ahí. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Si yo estoy en constante trabajo con el Señor, no esperemos hacer cosas grandes, hermanos. Simplemente el hecho de que Dios te ponga a alguien cerca, ni siquiera en ese momento que tú hayas orado, que tú siempre en tus oraciones personales le diga, ayúdame siempre, siempre a tener una palabra, a hablar de ti, tener algo, así por más pequeño que sea. Acuérdese que el que impresiona los corazones es el espíritu. Y ahí desaparece ¿qué? La pereza y el egoísmo. Ahí desaparece el yo y empiezo ¿qué? Lo que dice, los que de esta manera ejerciten las gracias cristianas crecerán y se harán fuertes para trabajar con Dios. Es maravilloso cómo el Señor está hablando de ejercitarnos, de trabajar, como lo que hablamos cuando hay músculos que se quedaron quietos, que no se movieron, se atrofiaron. Pero mientras nosotros nos pongamos en manos de Dios, mucho o poco conocimiento o lo poca experiencia que tenga con el Señor, que el Señor la use porque en ese momento Él va a hablar a través mío, va a impresionar esas mentes. Hermanos, cuando yo hablaba con esta doctora hablamos un buen rato, 2 veces la vi que se erizó. Me dijo, me estás haciendo erizar y se sobaba su brazo. Decía, impresionante todo esto. Y yo le hablaba y pude hablar sobre los muertos, no, tal cosa, pa. Y sé que fue un comienzo, porque yo siempre, hermano, le digo, y yo no estoy llevando ¿cómo se llama eso? Toda la cátedra de todo, de cuándo el diluvio y cuándo, no, hermanos, voy a llevar que Jesús es real, que tengo una experiencia con Él, que lo que he conocido de Él y lo que he conocido de la palabra del Señor, lo que he caminado con Cristo, yo lo puedo transmitir para honra y gloria del Señor a cada persona que Dios me ponga, siempre y cuando yo quiera ejercitar esas gracias cristianas, siempre y cuando yo quiera trabajar, hermanos. No importa que hasta que seamos malos para hablar, porque en ese momento, Él, ¿quién es el que da el habla al mudo? Él, solo Él.
y no esperemos hacer grandes cosas y que aquí traje, no. Unos llevan la palabra, la siembran, otros llegan, la hacen germinar o le echan agüita y así cuando menos, ay, yo a esa persona hace mucho tiempo, yo le llevé esto que yo no me imaginaba, ay, me dejó pensando esto. Sorpresa vamos a tener ¿en dónde? En el cielo. Pero cualquier trabajito que hablemos, pero nosotros estamos enseñados, ¿sabe cuál es el problema? Que si no llevamos gente a que se bauticen inmediatamente, no estamos haciendo ¿qué? Nada. Y eso no es así, porque la obra también la hace el Señor, nosotros no, simplemente somos unos voceros. ¿Somos qué? Yo siempre le digo al Señor, yo soy tu micrófono. A donde yo vaya, por favor, úsame. Cualquier cosita, pero yo no me puedo ir sin hablar algo de ti. Y que me digan fanática, bueno, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Qué le dijeron a Pablo? Pues yo no soy más que él, ¿verdad? Pero yo tengo que hablar algo. Esa es nuestra tarea. No nos preocupemos que tengamos que decir hartas cosas. No, hermano. Tu experiencia con el Señor, transmitirla con los que están cerca, con las personas que Dios te ponga al lado. De un momento uno dice, uy, yo no esperé hablar con esa persona y me la puso. Ah, llegó el momento. Y no esperemos a tener fe de Jesús porque yo ni las tengo. Yo allí donde estamos evangelizando no tengo ninguna fe de Jesús. Yo le dije al Señor, yo nunca he ido a evangelizar con fe de Jesús. Le dije, pero el gran evangelista eres tú. Enséñame y acompáñame a hablar de ti. Y dime qué hablo, dime cómo direcciono cada cosa. Y Él es el que se encarga, hermano. Y es maravilloso cuando uno ve que es Él y no yo. Uno aprendiendo, sí. Yo también, sí, como nos enseñaron que la fe es uno, no, uno ya no. Yo también le pido al Señor, bueno, que hoy pueda hablar algo de ti, ¿sí? que así sea, que me dé la oportunidad. Y sí, he experimentado eso. Ayer le pedí y, y entonces tal vez el Señor me hizo una prueba. Ay, Dios mío. Y caigo yo en cuenta, porque a veces uno está ahí llevando un pedido y se acerca que a vender la cruz y empieza ahí la gente y con el dueño y todo. Y entonces el señor dice, regálele una a la señora, a mí. Entonces yo le dije, no, yo no, nada de símbolos, nada, no, no, que. Y, pero entonces yo de pronto en el primer momento no lo dije bien. Y el dueño de la ferretería, él como que me estima. Y empezó pues a retarme y a decirme cosas también sobre, porque sabe que soy cristiana. Y entonces ya después dije, ay Dios mío, dame sabiduría, ¿no? Mientras él iba atendiendo. Y ya después yo me calmé y dije, sí, no tengo yo que ir, es a la palabra de Dios. Entonces ya después empecé, yo dije, no, lo principal es creer. Yo creo en la Biblia, para mí es la palabra de Dios. Y por lo tanto, pues yo digo, bueno, ahí empecé, entonces ya la cosa se fue como dando diferente y él ya me empezó a decir cosas y ya quedamos como que di un mensaje y yo dije, ay Señor, mire que todavía me exalto por ciertas cosas y no debe ser así, ayúdeme, ¿no? Y sí, va uno aprendiendo. Y sí, o en un taxi, si hay oportunidad que el conductor me hable algo, yo enseguida algo les digo. Eh, se deja el mensaje, ¿no? De acuerdo a la situación, como que uno va aprendiendo o el Señor le va diciendo a uno más bien, ¿no? El Espíritu Santo, ¿qué puede decir a esa persona? ¿No? Hasta ahí. Y así, sí, Amén. sí. Inclusive te dice a ti, guarda silencio y hoy viniste a escuchar solamente. Exactamente, sí, yo ya estaba haciendo así, digo, bueno, Señor, gracias, porque sí, uno cree antes que porque no iba ya por allá a la fe de Jesús o hablarle a alguien ya no estaba haciendo nada, no,
En lo cotidiano y en cualquier situación se puede, ¿no? Aportar algo, Amén. sí, conocer a ese Dios. Mm. Mire que les voy a contar algo, hermanos, porque sentí que Dios me lo recordó de lo que esta doctora me contó. Y yo le dije, Dios tiene planes para usted, doctora. Eso que usted me está contando no es gratis. Y me dijo que ella estaba en la universidad, había salido en su carro. Dice, no sé qué me pasó. Yo cogí esa vía y yo no me había dado cuenta que esa vía ya no era de doble calzada. Cuando veo ya era encima una volqueta. Yo lo único que hice fue que levanté los brazos y yo dije, yo llegué hasta aquí. Ya no hay nada más. Ahorita no sé cómo será el totazo. Dice, a mí me pasó tantas cosas en ese momento por la cabeza. Y yo cerré los ojos y levanté los brazos y me tapé la cara en ese momento. Cuando yo veo que nada sucedió y abro los ojos como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no fue el estruendo? Me dijo ella, yo sé lo que yo viví. Yo sé lo que le voy a contar porque yo lo viví. No sé quién cogió mi carro y hacia donde yo había parado el carro en ese momento esperando que la volqueta estrellara contra mí. Alguien alzó ese carro y lo puso al lado y había una bahía pequeña ahí porque todavía no han terminado de reparar toda esa vía. Y mi carro quedó ahí y la volqueta pasó y yo quedé, no sé, yo creo en los milagros y yo viví ese milagro. Yo lo conté, yo no podía, o sea, no podía ni moverme, yo temblaba, mis piernas temblaban, la gente empezó a llegar, no sé cómo llegué a la casa, conté, yo dije, no sé quién me movió del carro y me lo puso a un lado. Yo quedé ahí. Por la misericordia de Dios, esa volqueta no me, yo la vi, fue ahí ya, le dije, ya, hasta aquí llegué y me movió. Claro, y a raíz de que ella me cuenta eso, hermano, yo dije, aquí es el momento y empezamos a hablar. Y fue bonito todo ese momento que tuve que hablar con ella. Y le di gracias a Dios porque yo digo, siempre salgo con algo, pero también escucho, como leíamos hace poquito, que Él es el Dios de las criaturas que todavía no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, que todavía no tienen todo el conocimiento, pero que nosotros nos ponen ahí no por casualidad, para ir a entregar ¿qué? Una porción pequeña o grande, dependiendo de lo que Dios nos tenga para nosotros, para ellos. Gracias. Amén. Bueno, y así cerramos entonces el día de hoy. Muchas gracias por todos los que nos ayudaron a leer. El Señor los bendiga por los testimonios que compartieron y todo esto nos ayuda, nos enriquece. Y bueno, iniciamos otra semana y pedimos a las hermanas si hay alguien que quiera despedirnos en oración, si es tan amable, por favor nos dirija en oración para terminar e iniciar una nueva semana. ¿Alguien desea orar? Yo, hermanos, oremos. Bondadoso y cariñoso buen Dios, alabado y glorificado seas, bendito Salvador por todos los siglos. Gracias te damos, Señor, porque nos has regalado un santo sábado de muchas enseñanzas, de reflexiones. Hemos aprendido cosas que tal vez desconocemos, las que no hemos puesto ni fijado nuestra atención. Pero bueno, hoy ha sido un sábado enriquecedor para nuestra vida espiritual. Damos las gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, escuchando, meditando, reflexionando, aprendiendo, porque tú así, Señor, lo tenías dispuesto, pusiste en nuestros corazones ese sentir de unirnos a este grupo en este santo sábado y todo fue, Señor, planeado por ti, así que salió, creo, de la mejor manera. Te damos gracias por eso, bendito Dios.
También gracias por poder compartir con los hermanos tantas experiencias, testimonios que nos enriquece nuestra fe, aumenta nuestra esperanza de que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ayuda en nuestras luchas, en nuestras tribulaciones, que está aquí cerca de cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque nos regalas la vida, la salud. Gracias porque a pesar de tantas cosas, Señor, podemos oír tu palabra libremente, podemos estudiar tu palabra libremente. Te agradecemos porque podemos aprender, Señor, y sabemos que es necesario aprender, es necesario ir almacenando todas estas cosas para cuando tal vez lleguen esos momentos difíciles, donde tu palabra sea perseguida, escondida, para que no se lleve a todos aquellos que no la conocen. En nuestro corazón haya ese conocimiento ya, Señor. Por eso te damos las gracias por permitirnos reunirnos en este santo sábado a estudiar tu santa palabra. Bendice todas las hermanas, los hermanos que están acá, nuestras familias aquí representadas. Si en este momento, Señor, hay una súplica que está ahí guardada en alguno de los corazones que estamos aquí presentes, Señor, tú la puedas tomar y que este hermano o hermana inicie con una semana eh, teniendo la esperanza de que tú tienes todo bajo control y que eso que le carga, Señor, su espíritu, su mente, su corazón de tribulación, de lucha, lo deje en tus manos, Señor, para que sea una semana de gozo, una semana de victoria, una semana de muchas alegrías en tu santo y dulce nombre de amor, sabiendo que tú tomarás, Señor, cada pedido, cada súplica, cada lucha, cada tribulación, pero también, Señor, nada hay oculto, ni a ti nada se te escapa, Señor. Entonces, aquello que no queramos ni siquiera decírtelo a ti, por favor, ayúdanos y tómalo. También te damos gracias, Señor, por que podemos disfrutar de tu compañía, podemos sentir esa paz, esa tranquilidad, a pesar de muchas cosas que sé que estamos viviendo todos acá. También, oh Dios del cielo, te ruego para que tengamos una semana llena de alegrías en tu nombre, que nuestro corazón esté gozoso, esté alegre, esté contento con lo que tenemos, que podamos sentir, Señor, que vamos avanzando en ese conocimiento que necesitamos y eso nos ayude a que nuestro corazón rebose de alegría, que todo lo que hagamos lo hagamos en tu nombre, que te pidamos permiso, que te consultemos, que te pongamos en ese primer lugar que solo tú te mereces, porque a veces ponemos las cosas del mundo por delante, ponemos nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro ego, pensando que somos capaces de hacer algo, pero Señor, sabemos que sin ti no somos nada, Señor, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Santo Espíritu de Dios, visítenos, Señor, haz de nosotros una nueva persona, ayúdanos en este camino difícil, pero que a tu lado sabemos que podemos triunfar. Padre Celestial, ayúdanos, por favor, con cada cosa que te pidamos. Danos entendimiento para que podamos eh, llevar con paciencia todo, sabiendo que tú tienes un tiempo perfecto y planeado para cada cosa en nuestras vidas. Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro abogado y sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que humildemente, Señor, por favor, te rogamos que sigas intercediendo por cada uno de nosotros, que sigas, Señor, llevando nuestras súplicas, Señor
Jesús, a nuestro Padre Celestial, pero también que lleve nuestras alegrías, nuestros gozos. Cuando meditamos en tu nombre y cuando somos capaces, Señor, por medio tuyo, de reconocer a nuestro Dios, Padre Todopoderoso, como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como el único Dios santo y verdadero, Señor. Dios mío y Señor mío, bendice nuestras familias, bendícenos los que estamos en este lugar, en este grupo, en cada sitio donde nos encontremos, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, pero sobre todo el enemigo, bendito Dios, y que disfrutemos de una semana bendecida, una semana de amor en el nombre santísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.